Antes de comenzar, respira hondo y apaga las luces. Si tienes el valor de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no enfrentarte a estas sombras. Solo, ahora, prepárate. El sonido del motor viejo del tráiler se mezclaba con el murmullo del viento seco del norte. Eran casi las 9 de la noche cuando Emilio Vargas vio el letrero oxidado que marcaba el inicio de la carretera muerta. El nombre oficial era Federal 93, pero nadie la llamaba así desde hacía más de 20 años. Los lugareños la evitaban incluso de día. Decían que después del kilómetro 31, el pavimento comenzaba a tragar el tiempo, que el aire se volvía más denso y las sombras parecían moverse cuando uno no miraba. Emilio había jurado nunca volver a cruzarla, pero su madre estaba enferma, muy enferma, y el mensaje de su hermana Lucía había sido claro. Si quieres despedirte, tienes que venir ya. Habían pasado 15 años desde que dejó San Miguel del Desierto, un pueblo pequeño al pie de los cerros áridos de Sonora. Se fue sin mirar atrás, sin asistir al funeral de Raúl, su mejor amigo. Raúl había muerto justo en esa carretera, en una noche como aquella. El camión de Emilio perdió el control durante una tormenta. Nunca encontraron el cuerpo completo, solo partes, solo un brazo. El aire olía a polvo y aceite quemado. La radio del tráiler crepitó con interferencias antes de apagarse. Silencio. Solo el rumor del viento golpeando la caja metálica. Emilio respiró hondo. No quería mirar al espejo retrovisor, pero lo hizo. Por un instante juró ver una silueta detrás del camión, justo en la línea amarillenta del pavimento, de pie, inmóvil. Parpadeó. Nada. Encendió un cigarro y siguió manejando. El asfalto se volvía más rugoso. Los reflectores de la carretera desaparecían uno a uno. A la derecha, las montañas se alzaban negras contra un cielo sin luna. A la izquierda, el desierto infinito. En el tablero, un pequeño colgante de San Cristóbal, el santo de los viajeros, se movía con el vaivén del motor. Su madre se lo había regalado años atrás, cuando todavía le hablaba. «Vieja supersticiosa», murmuró, intentando sonreír. Pero no podía engañarse. Algo en esa carretera lo inquietaba de verdad. Cada kilómetro que avanzaba era como retroceder en el tiempo. El mismo polvo, el mismo olor a hierro húmedo, el mismo nudo en el estómago. Cuando llegó al kilómetro 31, el motor comenzó a toser. El velocímetro bajó. La aguja de combustible parpadeó en rojo. Giró la llave. Nada. Solo un crujido metálico y el silencio más absoluto. Apagó las luces y bajó del tráiler. El aire era helado, aunque no debería serlo. Era verano, y sin embargo, una brisa húmeda salía del asfalto como si la tierra respirara. Encendió la linterna de su celular. La señal marcaba «sin servicio». Caminó unos pasos alrededor del camión. Todo parecía en orden, pero había algo raro. En el costado derecho del vehículo, alguien, o algo, había trazado con barro fresco una frase: «No te vayas». El corazón de Emilio se detuvo por un instante. Pasó la mano sobre las letras. Estaban húmedas, recientes. Miró alrededor. Nada, solo la oscuridad. Sintió un sonido leve, como si alguien golpeara suavemente el metal de la caja del tráiler desde adentro. «¿Quién anda ahí?», gritó, sin obtener respuesta. Abrió la puerta trasera. El interior estaba vacío. Solo las cajas de carga, algunas cintas rotas y el eco de su propia respiración. El golpe se repitió, esta vez desde el otro lado. Giró, y allí estaba, una figura de pie, justo frente al faro izquierdo del camión. Era un hombre, pero su rostro estaba distorsionado por la luz. Parecía familiar. «Raúl», susurró Emilio sin creer lo que decía. La figura dio un paso hacia atrás, y entonces se desvaneció, como si el aire se la tragara. Emilio se quedó inmóvil, sintiendo que su cuerpo entero temblaba. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio. Y fue entonces cuando la radio volvió a encenderse sola, estática, y una voz, la voz de su madre. «No sigas la carretera, mijo. No esta vez». El motor del tráiler se encendió por sí solo. Las luces delanteras iluminaron el camino vacío. Pero ahora, las señales del pavimento estaban cambiadas. Los números del kilómetro 31 se habían torcido, y bajo el letrero oxidado, alguien había pintado con carbón una advertencia:
Los que regresan no llegan. Capítulo 2. La voz en el arcén. Con el corazón aún acelerado, Emilio decidió continuar. Son solo juegos de la mente, se repetía. Estoy cansado. La carretera siempre hace eso. Pero algo no encajaba. El GPS marcaba que seguía en el mismo punto, sin importar cuánto avanzara. Kilómetro 31. Siempre el 31. Detuvo el vehículo y bajó para comprobar si el terreno cambiaba. Caminó unos metros, encendiendo un cigarro, y vio algo a lo lejos. Una pequeña casa de madera, vieja, sin luces, al borde del camino. Pensó en pedir ayuda. Tal vez allí hubiera un teléfono, o al menos alguien que pudiera darle agua. Cuando se acercó, vio que la puerta estaba entreabierta. Dentro, una lámpara de queroseno titilaba débilmente sobre una mesa. El lugar olía a polvo y humedad. En una esquina, colgaba una fotografía en blanco y negro. Dos hombres sonriendo junto a un tráiler. Eran él y Raúl. El cigarro cayó de su boca. Retrocedió instintivamente, pero una voz suave lo detuvo. ¿Volviste por fin?, dijo una mujer desde la penumbra. Era doña Petra, la madre de Raúl, o al menos lo parecía. Tenía el mismo rostro arrugado, la misma mirada oscura, pero había muerto hacía más de 10 años. Emilio apenas podía hablar. Usted no puede estar aquí. Ella sonrió. Aquí no hay muertos, hijo. Solo los que no aprendieron a irse. El viento sopló fuerte, haciendo vibrar la puerta. Doña Petra se acercó. Su piel se veía pálida, casi transparente. Raúl te ha esperado mucho tiempo, susurró. Y tú nunca volviste por él. Emilio sintió un nudo en la garganta. Fue un accidente. No pude hacer nada. Siempre hay algo que uno puede hacer, respondió ella sin pestañear. Pero tú seguiste conduciendo, ¿verdad? Lo dejaste en la carretera. Lo oíste gritar. El aire se congeló. La lámpara parpadeó. Y por un instante, el rostro de la mujer se deformó. Su boca se alargó más de lo natural. Su voz se volvió grave, cavernosa. Él todavía está ahí fuera. Emilio corrió hacia la salida, tropezando con la tierra. Detrás de él, la casa comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. De regreso al camión, el marcador del tablero ya no mostraba el número 31. Ahora decía 32. Y debajo, en letras rojas, «Bienvenido de nuevo, Emilio». El camión rugía otra vez, pero el sonido era distinto, más grave, como si el motor se quejara. El tablero seguía mostrando un mensaje imposible. «Bienvenido de nuevo, Emilio». Trató de ignorarlo. Puso primera, avanzó unos metros, pero el paisaje no cambiaba. El mismo tramo de carretera, los mismos matorrales secos, la misma curva a la derecha, solo el número del kilómetro subía. 32, 33, 34. No puede ser, susurró. Esto no existe. Buscó la aplicación de mapas en su celular, sin señal. El reloj marcaba las 10:47 p.m., pero la noche parecía eterna. La luna no aparecía, y el cielo era una masa uniforme de nubes inmóviles. A lo lejos, vio una figura caminando por el arcén. Un hombre, con una linterna vieja en la mano. Llevaba un sombrero de paja y una chamarra de mezclilla empolvada. Cuando Emilio bajó la velocidad, el hombre levantó la mano, pidiendo aventón. ¿A dónde va, compa?, preguntó Emilio al abrir la puerta. El desconocido subió sin decir palabra. Su rostro era delgado, moreno, curtido por el sol. Tenía los ojos hundidos y la piel llena de grietas. «Gracias, patrón. Nadie pasa por aquí desde hace mucho», dijo con voz ronca. «¿Va pa'l pueblo?» «Sí, San Miguel del Desierto». El hombre asintió lentamente. «Difícil camino ese. La gente dice que la carretera no deja irse a quien tiene pendientes». Emilio lo miró de reojo. «¿Pendientes? Culpa. Promesas rotas. Muertos que uno deja atrás. La carretera se los cobra». El aire se volvió denso. El pasajero encendió un cigarro y exhaló despacio, mirando por la ventana. «Yo perdí a mi hijo aquí. Se llamaba Raúl», dijo de pronto. Emilio sintió un escalofrío. «Raúl». El hombre giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran completamente negros. «Sí, Raúl Vargas. Iba contigo aquella noche». El cigarro cayó de los labios del camionero. Pisó el freno. El tráiler se detuvo con un chirrido metálico. El hombre seguía ahí, inmóvil, mirándolo. «¿Qué quieres de mí?»,
Preguntó Emilio con la voz quebrada. Quiero que recuerdes lo que hiciste. El motor se apagó. El silencio volvió. El hombre se desvaneció. Solo el olor a tabaco quedó suspendido en el aire. Cuando Emilio volvió a encender el camión, el asiento del copiloto estaba cubierto de barro fresco. Y en el parabrisas, una frase escrita con dedos húmedos. No era un accidente. El miedo lo consumía. Pero algo dentro de él también despertaba. Una duda que había enterrado por años. ¿Y si realmente no había sido un accidente? Volvió a pisar el acelerador, con las manos temblando. El kilometraje seguía avanzando sin sentido. 36, 37, 38. Y entonces vio algo nuevo. Un cartel de neón medio apagado, que decía, el último café. Decidió detenerse. El lugar parecía salido de otro tiempo. Un café de carretera típico, con sillas de metal rojo, un jukebox viejo y una barra larga. Pero todo estaba en silencio. Ni un alma. Solo la cafetera humeando, como si alguien acabara de servir una taza. Emilio entró despacio. El timbre de la puerta sonó. Nadie respondió. Sobre la barra, un periódico amarillento con la fecha de 2008, el año del accidente. El titular decía, camionero desaparece tras mortal choque en el kilómetro 31. Víctima no identificada. Su respiración se aceleró. Tomó el papel y leyó la nota completa. Mencionaba que el conductor, él mismo, nunca había sido encontrado. Solo restos del camión y un brazo de la víctima, Raúl Vargas. Eso no puede ser, murmuró, dejando caer el periódico. Una voz femenina surgió desde la cocina. ¿Café cargado como antes? Emilio giró. Era Lucía, su hermana, o al menos alguien con su rostro. Tenía la misma sonrisa, pero sus ojos eran completamente blancos. Lucía, tú estás en el hospital con mamá, balbuceó. Ella le sirvió una taza y la empujó hacia él. Aquí también hay enfermos, Emilio. Enfermos de lo que hicieron. ¿Qué quieres decir? Tú sabes lo que hiciste. Ella sonrió con tristeza. Lo escuchaste gritar, ¿verdad? Cuando el camión empezó a volcar, saltaste antes de tiempo. Lo dejaste allí. No fue el accidente lo que lo mató. Fue el abandono. El café en la taza comenzó a burbujear, volviéndose oscuro, espeso como petróleo. Del líquido emergieron pequeñas burbujas que estallaban con susurros apenas audibles. Voces. Docenas de voces repitiendo su nombre. Emilio se llevó las manos a los oídos. «Basta, cállense». Lucía lo observaba con ternura perturbadora. «No puedes callar lo que dejaste atrás, hermano. La carretera solo quiere que escuches». Entonces todo se apagó. El sonido, la luz, el aire, oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad escuchó el rugido del camión de nuevo, la frenada, los cristales rompiéndose, los gritos. Pero esta vez no eran recuerdos. Estaba dentro otra vez. El accidente se repetía. Y esta vez no podía escapar. Vio a Raúl, atrapado en el asiento, con la sangre bajando por su frente. «¡Ayúdame, Emilio!», gritaba. «¡No me dejes!». Pero Emilio, paralizado, no podía mover un solo músculo. Solo mirar cómo su amigo se ahogaba lentamente mientras el fuego se extendía por el metal. El humo llenó sus pulmones, y una sensación de peso insoportable cayó sobre su pecho. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver una sombra al otro lado del parabrisas. Una figura alta, sin rostro, con una lámpara en la mano. La misma del hombre que le había pedido aventón. La carretera cobra lo que se le debe. Cuando despertó, estaba de nuevo al volante. El reloj marcaba 11:47 p.m. El camión avanzaba solo, sin que él tocara el volante. Y frente a él, el marcador brillaba en rojo. Kilómetro 39. El rugido del viento aumentaba a medida que el tráiler avanzaba solo. Emilio no tocaba el volante, pero el vehículo se movía con precisión por el asfalto desierto. La aguja del velocímetro marcaba 80, 90, 100 y subía. El miedo se mezclaba con una extraña calma, como si todo ya estuviera decidido. A lo lejos, una tormenta eléctrica se formaba. Relámpagos sin truenos iluminaban el horizonte con destellos blancos. Y cada vez que el cielo se abría, Emilio veía figuras en la carretera. Decenas, tal vez cientos, sombras humanas de pie, inmóviles, con los rostros perdidos entre el polvo. Eran los desaparecidos, los que nunca salieron de esa ruta. Uno de los relámpagos iluminó el espejo retrovisor.
Detrás del camión venía una caravana de luces rojas, infinitas, como si miles de vehículos invisibles lo siguieran. El asfalto vibraba, y las líneas amarillas parecían moverse como serpientes. «No, no es real», murmuró. Pero lo era, podía oírlos. Voces apagadas, rezos, gritos, cada una pronunciando un nombre, una disculpa, un lamento. Eran conductores, viajeros, fugitivos, todos atrapados por la carretera. La carretera muerta no era un lugar, era un estado, una especie de purgatorio seco donde las culpas no se borraban, solo se repetían. El velocímetro llegó a 120. El parabrisas comenzó a agrietarse desde el centro, como si el vidrio respirara. Y entonces, frente a él, apareció un letrero nuevo, iluminado por un relámpago. Fin de tramo, kilómetro 40. El camión se detuvo solo, con un chirrido que hizo eco en el vacío. Delante, la carretera terminaba en un barranco, un abismo profundo que se perdía en la oscuridad. Allí, el aire olía a tierra mojada y a metal oxidado. Emilio bajó del vehículo, tambaleante. La tormenta rugía sobre su cabeza. A lo lejos, entre las sombras, vio una pequeña cruz clavada en el suelo, adornada con flores secas y una placa oxidada. Se acercó. Leyó el nombre grabado. Raúl Vargas, 2008. Cayó de rodillas. El ruido del viento se mezclaba con un sollozo que no sabía si era suyo o de alguien más. Entonces, una voz lo llamó desde atrás. Siempre supe que volverías. Era Raúl, o lo que quedaba de él. Su piel estaba quemada, su rostro marcado por el fuego, pero sus ojos eran los mismos, cálidos, humanos. «Perdóname, hermano», dijo Emilio entre lágrimas. No supe qué hacer». Raúl sonrió débilmente. «No te pido que me salves, solo que me recuerdes, que digas la verdad». El viento sopló más fuerte, levantando polvo y cenizas. El suelo temblaba. Las figuras del horizonte comenzaron a acercarse. Los demás muertos de la carretera, arrastrando pasos, cubiertos de hollín, algunos sin rostro, otros con la mirada perdida. Raúl extendió la mano. «Diles la verdad, Emilio. La carretera solo deja ir a los que aceptan lo que son». Emilio miró el abismo. El reflejo del fuego de aquella noche volvió a su mente. Recordó cómo huyó, cómo mintió a la policía, cómo dijo que había perdido el control. Recordó el olor a gasolina, el grito de Raúl pidiendo ayuda, y recordó cómo siguió conduciendo días después, como si nada. «Sí», susurró, «yo lo dejé morir. No fue el accidente. Fui yo». El viento cesó. El silencio se hizo total. Las figuras se detuvieron. Raúl bajó la mano y asintió. «Entonces ya puedes ver el final». El reloj marcaba medianoche exacta. La tormenta se disolvió. El cielo se abrió mostrando miles de estrellas, como un manto sobre el desierto. El aire era frío y limpio. Raúl dio un paso hacia atrás, quedando al borde del barranco. «Cada año, los que murieron aquí esperan», dijo. «Esperan que alguien los recuerde». «¿Por qué yo?», preguntó Emilio. «¿Por qué la carretera me eligió?». Raúl sonrió, casi en paz. «Porque tú eras el último testigo, el único que todavía podía mirar atrás, el que debía encender la vigilia». Emilio no entendía del todo, pero algo dentro de él se alivió. Era como si al fin respirara después de años de cargar con el mismo peso. Raúl dio media vuelta, miró hacia el horizonte y dijo en voz baja: «Gracias por regresar». Su silueta se desvaneció lentamente, disolviéndose con el polvo del desierto. Las demás figuras comenzaron a hacer lo mismo, una por una, desapareciendo en el aire. Y por primera vez, la carretera quedó realmente vacía. Solo Emilio y el eco del viento. Nada más. Volvió al camión. El tablero estaba apagado. El marcador de kilómetros mostraba 000, como si todo hubiera empezado otra vez. Arrancó el motor. El sonido fue suave, limpio. El camino frente a él estaba despejado, bañado por la luz tenue del amanecer. Condujo despacio, sin mirar atrás. Sabía que la carretera muerta lo dejaría pasar, que su vigilia había terminado. Pero cuando el sol comenzó a levantarse, notó algo en el espejo retrovisor. Una figura de pie junto al kilómetro 40. Raúl, sonriendo, levantando la mano en despedida. Emilio sonrió también,
con lágrimas en los ojos. «Nos vemos, hermano», susurró, y siguió conduciendo. Semanas después, en el pueblo de San Miguel del Desierto, la gente volvió a hablar de la vieja carretera. Un mecánico encontró un tráiler abandonado a las afueras del kilómetro 40. El motor estaba frío, pero el tanque lleno, como si hubiera llegado hacía poco. En el asiento del conductor había una libreta abierta. Solo una frase escrita a mano. «La carretera no mata, solo te hace recordar quién eres». El mecánico cerró la libreta y miró al horizonte. Juró ver una figura caminando lentamente sobre el asfalto, alejándose entre la neblina. Un hombre alto, con chamarra de mezclilla y un colgante de San Cristóbal brillando al sol. Desde entonces, cada año, cuando cae la noche del 17 de agosto, la fecha del accidente, los camioneros dicen que una luz aparece en el kilómetro 31, moviéndose despacio por el borde del desierto. A veces, los más supersticiosos detienen su marcha y bajan la cabeza. Otros encienden una vela y murmuran: «Para los que no llegaron y para los que tuvieron el valor de volver». Y si uno escucha con atención, entre el rugido del viento seco, puede oír una voz lejana, profunda, casi humana, susurrando: «Sigue, hermano. La carretera ya te espera».